Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, estimados profesionales. Bienvenidos y bienvenidas a Intelecta. Hoy estamos iniciando 6 y 2 de la tarde este cuarto módulo del diploma Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ahora, ¿quién tenemos por acá? Hola, Lalesca, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenida. Está por ahí Geraldine, también buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenida. Está Abel también, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Marcos? Buenas tardes, bienvenidos a cada uno de ustedes. Justamente, hola Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Bien, entonces, hoy después de un fin de semana confío que haya sido reparador. Vamos a dar inicio ya a esta cuarta sesión del Diploma de Especialización Profesional SOMA. Bien, entonces este miércoles 16, estamos concluyendo con éxito este diploma intensivo de alta especialización profesional. Muy bien. Hoy entonces vamos a ir avanzando con las diapositivas. Quiero saludar también a aquellos que nos están viendo en las redes sociales por Facebook. Muy bien. Entonces vamos a ver este módulo número 4 netamente lo que es gestión ambiental en la organización. Bien. Ok, entonces tenemos ahorita ya casi 20 profesionales. Agradezco su puntualidad. Eso es uno de los valores que ya se está perdiendo generalmente. Y nosotros estamos iniciando exactamente en 2 minutitos más. Por ende, es importante porque ya que tenemos 5 minutitos de tolerancia para los profesionales que se vayan sumando, es importante mencionarles también de que tenemos la recomendación para que ustedes puedan sumarse a las sesiones, ya sea esta y la siguiente también, con sus cuadernitos y sus lapiceros. Hoy vamos a ver evaluación de impacto ambiental, vamos a ver el cálculo, vamos a ver los cuadros, vamos a ver el nivel de significancia del riesgo. Vamos a hablar algo bien interesante y realmente que confío en que puedan, por favor, ustedes tomar nota, prestar atención, tener un espacio libre de distracciones en las cuales puedan pues apuntar ahí todo lo que ustedes crean conveniente para poder revisar. Recordemos que la memoria es frágil y es importante que tengamos nuestros apuntes de este diploma. El día miércoles 16 vamos a rendir una evaluación final para poder pues mostrar nuestras competencias, desarrollar los conocimientos que hemos adquirido en este diploma y certificarnos con éxito en esta especialización. Muy bien, entonces, siendo exactamente 6 y 4, acá tenemos por ahí. Buenas tardes, Janely, bienvenida, ¿cómo estás? Qué bueno tenerte por acá. Bien, ok. Cuando nosotros hablamos de gestión ambiental en la organización, es importante mencionar que nos referimos a un enfoque bastante estratégico, que el principal objetivo de este enfoque es integrar, el ser capaces de integrar las prácticas ambientales en el marco operativo de una empresa. ¿De acuerdo? Digamos también que es un conjunto de políticas, de procedimientos y también de herramientas diseñadas para poder minimizar el impacto ambiental de las actividades, de nuestras actividades como organización, actividades productivas, garantizándonos pues que la organización cumpla con la legislación vigente y pues sea capaz también de promover un desarrollo sostenible. Eso es lo que buscamos, es el principal objetivo cuando hablamos de gestión ambiental en la organización. Y bueno, también importante mencionar que el principal objetivo de la gestión ambiental es reducir los impactos negativos sobre el medio ambiente. Por ejemplo, la contaminación del aire, la contaminación del agua, la contaminación del suelo, y así como también el consumo excesivo de recursos naturales. Este, este módulo va a ser como que un poco más reflexivo. Yo quiero llamarlos a la reflexión, hacer una introspección también por ustedes, porque se lo dije desde los primeros inicios de este diploma, es que primero hay que ser más que parecer. Si tú estás desarrollando una especialización en la gestión SOMA, si tú deseas de pronto obtener conocimientos, competencias o, ¿por qué no?, de repente ser un gestor, gestora
supervisor, supervisora, de repente inspector, inspectora o coordinadora, pues qué importante es que nosotros vivamos esta gestión SOMA desde adentro hacia afuera. Y bien, y no deja escapar también este tema que vamos a ver, también es importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? ¿Qué estamos haciendo nosotros desde nuestro metro cuadrado? ¿Qué hacemos nosotros desde nuestra trinchera? Nosotros es importante que entendamos de que todo inicia de adentro hacia afuera. Tú en casa de pronto tendrás de repente algunos tres tachitos para poder separar residuos orgánicos, inorgánicos, de repente, o generales quizás, y residuos plásticos, que es lo mínimo que de pronto deberíamos tener nosotros en casa, ¿verdad? ¿Para qué? Para ser capaces, pues, de generar un impacto positivo, indistintamente del tamaño de tus acciones, cada acción cuenta. Es importante entender ello eh, y esto se va a lograr mediante la implementación de sistemas, de prácticas que no solamente van a minimizar los riesgos ambientales, sino también van a maximizar la eficiencia del uso de recursos. Porque yo digo una cosa, siempre me he puesto a pensar un poco, existen muchos profesionales que realmente, colegas, que de pronto se ponen el casco, el chaleco, ¿no? El chaleco verde, el casco blanco, y de pronto se convierten en otra persona. Son bastante incisivos, incisivas, son bastante rectos, directores, de repente inquisidores incluso, ¿no? Sin embargo, cuando salen del trabajo, se sacan el casco, cuelgan el chaleco, en casa de repente de pronto no es así. Yo les cuento una anécdota, así rapidito nada más, que me pasó hace muchos años, en las cuales eh, un colega me invita a cenar en casa. Él estaba casado, tiene dos hijos. Y bueno, pues llego a cenar. Y apenas entro a la casa, pues resulta que me recibe su esposa, ¿no? Su esposa me recibe, me hace pasar a la sala. Y no logro evitar de que mi colega, en ese entonces, pues estaba retroalimentando a su pequeño. Era un niño de aproximadamente 8 o 9 años. Y estaba retroalimentando y le decía lo importante que es la honestidad. La honestidad dentro del núcleo familiar, que es importante decir las cosas, la verdad, por más dura que sea. Y parece, según entendí el contexto, pues entiendo que el niño había mentido, ¿no? Bueno, en todo caso yo pues sentí que eran las palabras correctas, que había sido asertivo en lo que le estaba diciendo a su hijo. Y bueno, hasta ese punto todo perfecto. Pasaron los minutos, se acerca, nos saludamos, me invita a la mesa, cenamos. Y resulta que minutos después de estar ya compartiendo el plato de fondo, recibo una llamada, bueno, no mía, recibe la llamada a la casa y contesta su esposa. Contesta su esposa, pasaron unos segundos y le dice a él, gordito, te busca fulano de tal. Entonces él lo que hace de momento es duda por unos segundos y le dice, gorda, dile que no estoy. Me pareció realmente bastante mm, sorprendente el hecho de que minutos antes estaba retroalimentando a su niño, le decía lo importante que es la honestidad y de pronto, minutos después, le decía a su esposa que mienta en decirle que no está. Y delante de su hijo, porque su hijo estaba al costado, yo noté la cara de admiración que le dio su hijo, también la mirada que le dio, ¿no? Porque imagino que él entendía, oye, si mi papá me está diciendo que no está bien mentir, ¿porque él lo hace? Y de eso se trata, realmente. Se trata de que nosotros como profesionales en la gestión SOMA es importantísimo, más aún si estamos desarrollando puestos de liderazgo. Es sumamente importante el ser congruentes en lo que decimos y lo que hacemos. Mucho más aún incluso. Si nosotros hablamos de gestión de seguridad, de salud ocupacional, de medio ambiente, con mayor razón, no puedes tolerarte a ti mismo, a ti misma, el tirar de repente una envoltura al suelo.
No puedes tolerarte de repente el tirar basura, de repente en espacios donde no son los correspondientes. No puedes tolerarte el de pronto, si tú enseñas seguridad, si tú estás promoviendo la seguridad, el actuar de manera insegura. Eso es importantísimo tener en cuenta. Hay que alinearnos a nuestros principios y a nuestros valores. Recordemos que la gestión SOMA habla de integridad. E integridad, ¿sé qué cosa es? Es hacer lo correcto a pesar que nadie te está viendo. Porque tú te estás viendo, de pronto tus hijos te están viendo, tu pareja te está viendo, tu familia te está viendo. Así que entendamos esto, la gestión medioambiental es una herramienta clave en este proceso y existe también un estándar internacional que es la ISO 14001, ¿sí? Esta es una norma internacional que establece los requisitos para un sistema de gestión ambiental, ¿de acuerdo? Esa norma a nosotros nos ayuda a establecer políticas ambientales, identificar aspectos e impactos y desarrollar controles para ser capaces de mitigar los riesgos ambientales. Entonces, integridad, ser congruente en lo que decimos y lo que hacemos, porque la gestión ambiental empieza desde tu metro cuadrado. ¿De acuerdo? Para tener en cuenta ello, por favor, la gestión ambiental empieza desde tu metro cuadrado. De ahí parte todo, el ser referente, el brindar ejemplo. Así funciona realmente la gestión que hacemos nosotros como ingenieros íntegros, ingenieras íntegras, colegas, profesionales íntegros para poder nosotros realmente entender de que lo que hacemos sí cuenta. Una pequeña acción cuenta. ¿Bien? Ok. Me estoy viendo entrecortado. Me parece que se me está escuchando entrecortado. Por favor, agradecería que puedan confirmar si se me está escuchando correctamente. A ver, ¿me confirman, por favor? Sí, a ver, me confirman. Entrecortado. Uy, caramba, ya, perfecto. ¿Se logró escuchar el mensaje? Sí, lograron entender el mensaje inicial que les estaba brindando como marco introductorio. Por favor, a ver si me confirman qué ha pasado. A ver, vamos a ver por acá. Vamos a ver qué fue lo que pasó. A ver, quito por acá. No, vamos a ver. Algo se cruzó. Hoy estamos. Ujú, muy bien. Y deberíamos. A ver. Permítame un segundito. Algo ha pasado por acá. Permítame, por favor. Vamos a ver cómo resolvemos esto. Recuerda que estamos en vivo y todo puede pasar, pero justamente para ello vamos a tomar acción. A ver, permítame. Vamos a ver qué está pasando por acá. Quitamos esto. Muy bien. Quitamos esto. Ya. Ok. Ahora sí se me escucha bien, por favor, confírmeme. Me parece que ya por ahí cambiamos. Jessica, sí, ok, perfecto. Por favor, confírmeme si ya se me está escuchando bien. Ya, perfecto. Mucho mejor. Muy bien. Gracias, gracias. Tienen que avisarme, tienen que estar ahí atentos, atentas. Avíseme, por favor, para yo entender de que por ahí no estamos teniendo una experiencia de excelencia en lo que estamos haciendo, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces confío en que hayamos entendido bien, como les dije. eh, Hablamos de la ISO 14001, que es una norma internacional que está relacionada a la gestión ambiental. El enfoque basado también en el ciclo PHBA es importantísimo en la gestión SOMA, que es planificar, hacer, verificar y actuar, ¿no? De la ISO 14001, es fundamental, esto es fundamental. Y comienza con la planificación de los objetivos y procesos necesarios. ¿Para qué? Para ser capaces de cumplir con la política ambiental.
Luego de ello se pasa a la implementación de estos procesos en sí, ¿no? Seguida de la verificación y la revisión de los resultados para poder asegurarnos de que nuestros objetivos se están cumpliendo y finalmente, pues, la mejora continua a través de ajustes basados en los resultados que hemos obtenido. Toda gestión, toda gestión suma, como les dije, lo vengo repitiendo hace muchísimas, ya casi 2 semanas, buscamos siempre la mejora continua. Buscamos la mejora, el ciclo PHBA, el ciclo de Demi, ¿no? Planificar, hacer, verificar y actuar. ¿Bien? Muy bien, entonces, y además de la normativa ISO, es crucial que, digámoslo así, la organización fomente una cultura de responsabilidad ambiental. Y ahí donde yo decía que parte primeramente por ustedes. ¿Qué implica esto? Implica la participación de todos los niveles de la empresa, desde la alta dirección hasta el personal operativo. Y de esta forma vamos a ir promoviendo la formación y la sensibilización sobre los impactos ambientales y las mejores prácticas para ser capaces de reducir estos impactos ambientales. Recordemos que la gestión ambiental no solamente es una responsabilidad social y ética, sino también puede ofrecer ventajas competitivas. Las organizaciones que implementen prácticas sostenibles, pues pueden mejorar su reputación, por supuesto que sí, reducir sus costos operativos y ser capaces de optimizar el uso de recursos y aumentar su eficiencia energética. Así que la gestión ambiental en una organización, estimados profesionales, no es un simple cumplimiento de normas, sino también una oportunidad para poder crear valor sostenible, mejorar la eficiencia operativa y contribuir positivamente al entorno en que la organización opera. Bien, así que a tener en cuenta este pequeño marco introductorio como es usual en mí, siempre trato de buscarlo y darle el interés que involucra este módulo número 4, que es el penúltimo, la gestión ambiental en la organización. Muy bien, vamos a continuar entonces. La pregunta importante acá es, ¿por qué será importante, valga la redundancia, la gestión ambiental? Pues, ¿qué nos dice la lámina? Pues la importancia de la gestión ambiental es trascendental. Trascendental. ¿Por qué? Porque el agente afectado es nuestro planeta, es nuestra casa. Fíjate. Entonces, definitivamente es importante. Y hoy por hoy nosotros ya somos conscientes de todo lo que estamos pasando dentro de nuestro mundo. Se están dando incendios, se están dando sequías, se están dando inundaciones, se están dando cambios bruscos en la temperatura. Existen muchísimos factores realmente, situaciones, síntomas que el planeta está generando hoy por hoy, definitivamente. Y aquí está en relación a esto. La probabilidad de que ocurra un impacto ambiental, bien lo dice la lámina, es del 100%. ¿Por qué? Porque ya lo estamos viviendo, ya está sucediendo. Y el nivel de consecuencia de los impactos ambientales pueden ser catastróficos y, por supuesto, letales. Y también está sucediendo. Así es, también está sucediendo, estimados profesionales, a tener en cuenta ello, seamos conscientes realmente de qué es lo que nosotros podamos hacer al respecto. Fíjense acá en este cuadrito donde dice el nivel de CO2. Cuando hablamos del aumento del nivel de dióxido de carbono, el CO2 en la atmósfera, esto es un tema realmente clave en la discusión sobre el cambio climático y sus efectos que tiene en nuestro planeta. Y para ponerlo en contexto, digámoslo así también, el nivel de CO2 en la atmósfera ha aumentado drásticamente desde la revolución industrial. Entendámoslo también así, es importante que ustedes lo tengan presente. Justamente este fenómeno inicia desde la primera revolución industrial, desde la primera, cuando comenzó pues el uso intensivo de combustibles fósiles, como el carbón, el petróleo, el gas natural para la energía, la industria y para el transporte.
Y a partir del 2016, acá como vemos en pantalla, la concentración de CO2 en la atmósfera alcanzó los 403,28 partes por millón, más conocido como ppm. Y para entender un poco lo que significa esto, tenemos que considerar que durante los últimos 800.000 años, así es como lo escuchan, 800.000 años antes de la era industrial, las concentraciones de CO2 fluctuaban entre 180 partes por millón durante las eras glaciales y 300 partes por millón durante los periodos interglaciales. Fíjate, imagínate cuántos puntos ha subido desde esa época. Y este reciente incremento es significativo porque nunca antes en la historia moderna, pues se había registrado un nivel tan alto de CO2 en la atmósfera. Ahora, oye, pero ¿por qué es preocupante esto, Inge? ¿Realmente será necesario? Pues hace un poco más de calorcito, pero no pasa nada. ¿Por qué será preocupante? Pues yo te voy a explicar ahorita en este momento y quiero tomarme estos minutos para que nosotros podamos ser conscientes y sensibilizarnos un poco acerca de estas situaciones, de esos cambios tan importantes que se están dando en esta época. Mira, ¿por qué es preocupante? El CO2 es uno de los principales gases de efecto invernadero. Así es. ¿Y qué es lo que hacen estos gases? Mira, atrapan el calor en la atmósfera evitando que escape al espacio exterior. Así es, atrapan este calor que viene del sol, ¿no? La radiación que viene del sol, y esto evita que estos rayos, esta radiación pueda escapar al exterior, lo que va a producir un calentamiento gradual del planeta, conocido como el efecto invernadero. Ahora, si bien es cierto, este efecto es necesario para poder mantener las temperaturas terrestres y en niveles que puedan permitir la vida en nuestro planeta, pero el problema viene cuando ya el aumento excesivo de CO2 ha amplificado el efecto causando el calentamiento global. Y este incremento de CO2, como vemos en pantalla, está directamente relacionado con actividades humanas. Así es, totalmente. Esto no es algo natural. No es que el Sol calentó más, no es que está mucho más cerca de nuestro planeta. Esto está directamente relacionado con actividades humanas, especialmente la quema de fósiles y la deforestación. ¿Por qué no decirlo? Ahorita te voy a explicar el por qué. El por qué la ausencia de árboles está ocasionando también el calentamiento global. ¿Por qué? Las plantas absorben CO2 durante la fotosíntesis. De repente muchos ingenieros ambientales o quienes están desarrollando este tipo de actividad profesional pues no me van a dejar mentir. Las plantas absorben CO2 durante la fotosíntesis, pero la deforestación, ¿qué cosa hace? Reduce la cantidad de vegetación disponible. ¿Por qué? Y para que puedan absorber ese gas. Y de esta manera, al haber menos vegetación, que son nuestros pulmones de nuestro planeta, contribuyen aún más a la acumulación de este gas de CO2 en la atmósfera. Y el problema acá es que este aumento no solamente va a afectar las temperaturas globales, sino también tiene una serie de consecuencias ambientales y sociales. Así es, por ejemplo, la desglaciación que ya todos conocemos, ¿no? Que es el derretimiento acelerado de los casquetes polares y también de los glaciales, lo que va a contribuir a la elevación del nivel del mar. También adicionalmente a ello le vamos a sumar fenómenos climáticos extremos, que es lo que estamos viviendo. El aumento del CO2 está relacionado con la mayor frecuencia e intensidad de huracanes, de sequías y también de golpes, olas de calor en diferentes partes del mundo. ¿Y por qué no decirlo? Gracias a este incremento de CO2 se produce la acidificación de los océanos. ¿Por qué? Porque si ustedes no lo sabían, gran parte del CO2 emitido es absorbido por los océanos, lo que aumenta su acidez y afecta negativamente la vida marina, y especialmente en organismos como conchas o esqueletos de carbonato de calcio, más conocidos como los corales. Imagínate. Entonces, todo esto tiene un efecto dominó, estimados profesionales, y me encantaría que ustedes sean conscientes de ello. Sean conscientes realmente, ¿por qué? Porque hay mucho
conocimiento y mucho que descubrir aún. Hay muy buenos documentales, por ejemplo, en la National Geographic. Hay un documental que no recuerdo si es ahora que están de moda las plataformas de streaming, si no me equivoco, que está en Disney, me parece que es en Disney. Hay un documental muy bueno de Leonardo DiCaprio que habla acerca del calentamiento global y todos los efectos visibles que se están dando en nuestro planeta. Es importante revisar un poco más de información, leer un poco más, para poder nosotros, uno, ser conscientes de la importancia de la gestión ambiental y dos, sensibilizar y concientizar a nuestra gente. ¿Mm? Así que el nivel de CO2 de 403,28 partes por millón en el 2016, pues nos ha marcado un hito en la historia climática del planeta. Un recordatorio clarísimo de la magnitud del desafío que hoy por hoy enfrentamos. Que si nosotros no somos conscientes, si no somos capaces de reducir nuestras emisiones de CO2 de manera significativa y rápida, las proyecciones indican que podríamos superar las 450 partes por millón en las próximas décadas. Así es, 450 partes por millón, lo que va a desencadenar pues impactos climáticos mucho más severos, catastróficos e irreversibles. Y es nuestra responsabilidad como gestores, SOMA, tomar medidas concretas a nivel individual, que no estés echando la culpa a tu alcalde, no estés echando la culpa a tu gobierno. Tú puedes hacer la diferencia. Tú puedes hacer la diferencia a nivel individual, en tu metro cuadrado de casa. Puedes hacer una segregación correcta de residuos sólidos. Puedes reducir tu consumo energético. Puedes reducir tu consumo de agua. ¿Qué estás haciendo tú para poder realmente aportar con tu grano de arena, con tus acciones, para poder mejorar o reducir tu huella de carbono, tu huella de CO2? Porque también es importante entender eso, ¿ok? Entonces, es nuestra responsabilidad tomar medidas concretas a nivel individual, empresarial y, por qué no, gubernamental, para ser capaces de mitigar este aumento, apostando por energías renovables, reduciendo la deforestación, promoviendo prácticas sostenibles y fomentando una mayor conciencia ambiental. Pero todo inicia desde casa, todo inicia desde casa. Bien, entonces, a tener en cuenta esto, estimados profesionales, ahora, en consecuencia a este incremento de nivel de CO2, pues esto, tenemos esto. La temperatura de nuestros océanos está subiendo. Desde 1880, la temperatura media de los océanos ha aumentado aproximadamente 1,5 grados Celsius. Y tú me dirás, no, pero eso es mínimo, no pasa nada, ¿no? No pasa nada si por acá de repente por las zonas más tropicales estamos a 40 grados y no pasa nada. 1,5 grados más, no hay mucha diferencia, ¿no? Pues yo te voy a decir algo. Este cambio aparentemente pequeño ha tenido y seguirá teniendo consecuencias significativas para nuestra flora y para nuestra fauna marina. Así es. Y te voy a explicar por qué. Fíjate. Primeramente, veamos cuáles son las causas. ¿Cuáles son las causas del aumento de la temperatura? Este aumento, este aumento en la temperatura de los océanos está directamente relacionado ¿con qué? Con el cambio climático. La quema de combustibles sólidos, la deforestación han incrementado la concentración de gases de efecto invernadero. Ya lo hemos comentado, ¿no? Entonces, los océanos, fíjate cómo funciona. Mira cómo tan sabio es nuestro planeta que trata y busca de manera holística el poder regenerarse. Fíjate que los océanos actúan como un sumidero de calor, absorbiendo más del 90% del exceso de calor generado por el aumento de los gases de efecto invernadero. Fíjate. Y aunque esta capacidad de absorción en nuestros océanos ha ayudado a amortiguar los efectos inmediatos del calentamiento global en la atmósfera, pues como consecuencia ha tenido impactos profundos en el entorno marino. Así es. Por ejemplo, a ver, ¿qué impactos ha tenido?
el conocido blanqueamiento de corales. Así es, el blanqueamiento de corales. Yo te voy a explicar un poco acerca de estos animales tan maravillosos, estos seres vivos tan maravillosos. Los corales viven en una simbiosis con las algas llamadas zooxantelas. Así es. Estas algas les proporcionan alimento y le dan su color característico. Cuando las temperaturas del agua se incrementan, los corales lo que hacen, fíjense, se sacrifican, expulsan estas algas, lo que provoca el fenómeno conocido como el blanqueamiento de corales. Y bueno, pues el coral sabe muy bien que sin las algas, las zooxantelas, los corales se vuelven más blancos y eventualmente, si las temperaturas no bajan, se mantienen, pueden morir. Y esto afecta directamente a los ecosistemas coralinos, que son definitivamente esenciales para la biodiversidad marina, porque nos proporciona, ¿qué cosa? Refugio y alimento a una amplia gama de especies marinas, moluscos, crustáceos, peces. Imagínate. Ahora, ¿qué más consecuencias tenemos? Ya hemos hablado del blanqueamiento de coral, es una especie realmente muy sensible. El que pueda incrementarse de 0,5 grados centígrados, 5 grados centígrados, la temperatura del mar ya empieza a expulsar las algas zooxantelas. Y si se mantienen estas temperaturas, pues estos corales mueren. Cientos de miles de kilómetros de corales se están perdiendo cada año en nuestros mares debido al incremento de temperatura. Y no solamente esto, gracias a esto también se disminuye el fitoplancton. El fitoplancton es la base de la cadena alimenticia marina. Así es el alimento, que son crustáceos pequeñísimos, pequeñísimos, fíjate. Y el fitoplancton es la base de la cadena alimenticia y produce gran parte del oxígeno que nosotros respiramos también, fíjate. El aumento de la temperatura del océano puede afectar la productividad del fitoplancton, alterando su crecimiento, su distribución, y a medida que el agua se va calentando, va a disminuir la capacidad de las capas de agua, estas capas superficiales, porque el océano no se calienta en su totalidad, se va calentando siempre por partes. Generalmente absorbe todo el calor en las partes iniciales, en la superficie, ¿no? Y a medida que el agua se va calentando, va a disminuir su capacidad de las aguas superficiales de mezclarse con las aguas mucho más profundas, porque va a generar una separación. Y de esta forma va a reducir el flujo de nutrientes esenciales para el crecimiento del famoso fitoplancton. Hay una alteración también en la distribución de las algas marinas. Ahora, si hablamos un poco de nuestra fauna, por supuesto, también vamos a ver desplazamiento de especies. El aumento de temperatura está obligando a muchas especies marinas a migrar hacia aguas más frías para que puedan sobrevivir a ellas, porque no están acostumbrados a distintas temperaturas que esta, ¿no? Y esto está ocurriendo tanto en los peces como en los mamíferos marinos. Peces que solían habitar en ciertas zonas costeras, pues ahora están migrando hacia los polos a mayores profundidades, donde las temperaturas son mucho más bajas, ¿no? Y este desplazamiento puede generar o está degenerando realmente desequilibrios en los ecosistemas, ya que los depredadores y presas ya no necesariamente miran al mismo tiempo, al mismo ritmo, lo que va a alterar las cadenas alimenticias. Disminución en la biodiversidad, aumento en la mortalidad de las especies también. Claro que sí, la fauna marina es totalmente sensible, dejémoslo en claro esto, es totalmente sensible a las variaciones de temperatura. Por ejemplo, algunas especies de peces, como por ejemplo el atún o el salmón, que son netamente de aguas frías para poder reproducirse, el calentamiento de las aguas puede afectar sus ciclos reproductivos y aumentar la mortalidad juvenil en estos peces, en estas especies. ¿Sí? Así que, estimados profesionales, existen consecuencias en nuestra flora y nuestra fauna gracias al aumento de temperatura en nuestros océanos. Bien, así que en definitiva,
Si alguno de ustedes se estaba preguntando, oye, ingeniero, pero es muy poquito, 1.5 no es nada. El aumento de 1.5 en la temperatura de los océanos de 1880 no solamente es una cifra, es una señal clarísima de que los ecosistemas marinos están siendo gravemente alterados, desde la destrucción de arrecifes de coral hasta la migración masiva de especies y la reducción de la biodiversidad. Las consecuencias son totalmente amplias y profundas, por qué no decirlo. Es crucial que tomemos medidas inmediatas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y ser capaces de proteger estos ecosistemas vitales, porque los océanos no son solamente hogar de la biodiversidad marina, es una diversidad incalculable. Si no tenemos reguladores clave en nuestro planeta, en nuestro sistema, hoy por hoy existen muchísimos cambios y leyes que están regulando esto. Existen en muchos países, se han vuelto bastante incisivos y muy rectos y directivos con respecto a esto. Ya lo vamos a ir viendo más adelante. Bien, y producto de esto también, ¿por qué no decirlo? Pues se da el incremento del nivel del mar. Así es, el incremento del nivel del mar. ¿Ah? ¿Por qué? Porque el hielo terrestre se está perdiendo a un ritmo de 287.000 millones de metros cúbicos al año. Y esto incrementa el nivel del mar 3,4 milímetros por año. 3,4 milímetros por año. Existen muchísimas ciudades costeras que están condenadas a la desaparición y a la inundación en unos siguientes 5 o 10 años. Así es, en 5 o 10 años muchísimas ciudades ya no van a existir en nuestra faz de la Tierra. Y por ello también es importante entender que, como dice nuestra página, 9 de los 10 años más calurosos en nuestra historia, en nuestro planeta, han ocurrido en los siguientes 16 años. Imagínate. Tremendo, tremendo lo que dice, ¿no? Alex, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, perdón. Enviaron el link de la lista. Ah, caramba. A ver, ¿qué estamos? Ahorita todavía falta, Alex. A las 7 en punto vamos a hacer el envío, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque muchos de ahí por ahí de repente ya ponen la lista y se me va. Así que vamos a mantenerlos todavía por acá. ¿Ya, Alex? Así que a las 7 en punto el equipo de Intelecta va a enviar el enlace de asistencia para poder validar nuestra participación en ese blog. ¿Sí? Ok, entonces continuemos, estimados profesionales. Vamos a ver por acá. Acá está. Ahora, dicho esto, también es importantísimo rescatar lo que yo les mencionaba hace unos minutos atrás, los requisitos de la ISO 14001 versión 2015 para la gestión ambiental. Como les dije, esta es una norma, es un estándar internacional que nos indica lo siguiente: cumplir con la legislación ambiental. ¿Cuál es la legislación ambiental de nuestro país? La Ley General del Ambiente, la 28611. Una vez hecho esto, tenemos que definir una política ambiental, que es un conjunto de compromisos que nuestra organización va a asumir por voluntad propia en relación a la gestión ambiental. Definir también indicadores ambientales. ¿Por qué no? Claro que sí, porque todo lo que se mide está bien. Nos permite generar mejoras. Lo que no se mide no existe, no funciona. Necesitamos esos KPIs. Implementar un sistema de gestión ambiental, claro que sí. Implementar controles para reducir el impacto ambiental, ese es el principal objetivo. Y promover el compromiso por el medio ambiente por parte de el recurso más importante que tiene toda organización, que lo vengo diciendo ya, que es el recurso humano. El recurso humano, estimados profesionales, es totalmente necesario e importante que podamos tener en cuenta él. Bien, estos son los requisitos que la ISO 14001 te brinda para la gestión medioambiental. Ahora, veamos en este punto también algo importante. ¿Cuáles son los niveles en la gestión ambiental? Este cuadrito es súper simple para que ustedes tengan una idea, súper sencillo, para que tengan ustedes una idea de cómo está su organización en este punto. Cuando hablamos de gestión ambiental, existen diferentes niveles. Acá tenemos en la imagen, por ejemplo, toda organización que busca la excelencia en la gestión ambiental tiene que iniciar con la concientización y gestión de la disposición de residuos sólidos. De ahí parte todo.
¿En tu organización existen baterías de residuos sólidos? ¿Se está manejando los códigos de colores según tipo de residuo? Por ejemplo, el color negro es el color para los residuos inorgánicos, ¿no? O no reutilizables. El color marrón para los residuos orgánicos. El color azul para papel y cartón. El color blanco para plásticos tipo PET, ¿no? El color de repente verde es para vidrio, ¿no? Pero en algunas organizaciones también se usa el color plomo, ¿no? Y existen diferentes tipos de color, el color rojo para residuos peligrosos u hospitalarios. Entonces, ¿se está manejando realmente en tu organización la correcta disposición de residuos sólidos? Una vez que hayas hecho esto, existen diferentes niveles. El control de la polución, minimización de desechos, prevención de comunicación, ¿no? Producción mucho más limpia y lo que buscamos todos es una ecología industrial, un desarrollo sostenible, ¿no? Un desarrollo sostenible en nuestro sistema de gestión ambiental. Y esto se mide entre tiempo y acciones, tiempo y trabajo. De eso se trata. Buscar concientizar a nuestra gente, buscar que nuestra gente entienda, oye, ¿qué pasa después que yo estoy colocando una botella de plástico en el tacho correcto? Pero si todo se junta, mucha gente piensa eso, pero si todo se junta, ¿para qué voy a hacer segregación? ¿Para qué segrego si al final todo se junta? ¿No? Pero no es así. Generalmente muchas organizaciones realmente tienen su sistema muy bien implementado. Yo he estado trabajando muchos años en Mina y en Mina pues son uno de los estándares más incisivos y exigentes de los sectores industriales. Nosotros teníamos una política bastante clara de la segregación correcta de residuos sólidos y con respecto a ello, mucho personal operativo, muchos trabajadores pues cuestionaban, oye, pero ¿qué pasa si yo estoy segregando de esta forma? Al final todo se está juntando. Nosotros, te cuento como experiencia, en algún momento hablamos con el titular minero en su momento y solicitamos que podamos hacer una visita guiada a nuestro patio de residuos sólidos. Todo titular minero cuenta con sus patios de residuos sólidos, sus patios de procesamiento de residuos sólidos. Por ejemplo, para residuos inorgánicos, ellos fabrican humus, exportan la famosa lombriz roja, la lombriz californiana, para que pueda oxigenar, para que pueda procesar estos residuos orgánicos y puedan obtener un humus de altísima calidad, ¿no? En las cuales existían ciertas directrices, porque nosotros éramos bastante exigentes con esta gente. Generalmente, todas aquellas personas que segregaban residuos orgánicos no podían colocar residuos ácidos, por ejemplo, que podían acidificar el pH de este humus, ¿no? Existen diferentes cositas ahí importantes. Adicionalmente a ello, la planta de residuos hacían procesamiento de plástico PET, ¿no? Los plásticos PET es un tipo de plástico altamente 100% reciclable. Se daba también el control de los cartones y los papeles con una clorificación. Existe todavía todo un sistema. Y cuando hicimos esta coordinación y llevamos a nuestra gente a que vean que realmente su acción de usar el tacho correcto para segregar correctamente, sí tenía un sentido. Entendían de que eran parte de algo mucho más grande, de que se estaba tomando acción, de que realmente lo que ellos hacían era importante. De esta forma nosotros podemos concientizar a nuestra gente, mostrándoles videos, dándoles mayor conocimiento para que entiendan de la importancia de la segregación correcta. Ese es el punto de inicio, una correcta disposición de residuos sólidos. Logrado esto, el objetivo siguiente debería ser reducción, la reducción de los residuos sólidos. A ver, cuéntenme ustedes acá en este punto, pregunta importante, para que eleve su nivel ahí, su nota final. ¿Qué significa la famosa 3R? A ver, ¿quién me responde? Voy a abrir sala acá de chat acá en este momento. A ver. Hola Cristian, bienvenido, bienvenido Cristian. A ver, ¿quién me responde? A ver, Cristian, de repente, Alex. Maciel, muy bien, Maciel, ¿qué tal? Buenas tardes. Nos dice reducir, reciclar y reutilizar. Muy bien, ¿alguien más? De repente por ahí le cambiamos el orden. A ver, por ahí, reciclar, reducir, reutilizar. Muy bien, Cristian, ¿alguien más? A ver, ¿quién está por acá? Ricardo nos dice reciclar, reutilizar, reducir.
¿Ya? Muy bien, ¿sí? Ahora lo que les voy a pedir es, démosle un orden, un sentido lógico a estas tres R. Un sentido lógico, a ver, porque no quiere decir que porque usemos las tres R, debe tener un orden para hacer una gestión eficiente en nuestra organización. ¿Cuál será el orden correcto de estas tres Rs? Por ahí nos dice Geraldine, gracias, reutilizar, reciclar, reducir. A ver, ¿qué nos dice? Yo les hablaba hace unos minutos mientras le voy contando, a ver, reciclo, reuso, reduzco. Ya, Geraldine, ahí vamos a ver quién dice otra cosa. Vamos bien, gracias por tu participación, Geraldine. A ver, Jenny nos dice reducir. Muy bien, Jenny. Esa es la forma correcta. Ese es el sentido que debemos darle a las tres R y proyectar a nuestra gente ello. ¿Por qué? Gracias por su participación. Fíjense, entonces, ahí está Jenny. Jenny ahí tiene sus puntos para su nota final. A ver, por ahí también Cristian, Denis, gracias. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con que el orden es importante? Porque si nosotros empezamos con esta acción de la disposición correcta de residuos sólidos, tenemos que pesar nuestros residuos. Una vez hecho una correcta disposición de residuos sólidos, mes a mes tenemos que calcular el peso total. ¿Cuántos residuos sólidos, cuántas toneladas, cuántos kilos estamos generando en nuestra organización? Cuando hablamos de nosotros mismos, los estudios indican hasta el 2018, no tengo algún dato adicional porque me imagino que eso se ha incrementado, nos menciona de que el ser humano producía en aquel momento, en el 2018, cerca de 650 a 700 gramos de residuos sólidos por persona. Yo asumo que esto es mucho más, porque estamos acostumbrados de pronto a pedir delivery, de repente a consumir alimentos que tienen envases, ¿no? Y que no son retornables, muchos de ellos. Entonces yo creo que se ha incrementado aún más. Si yo soy consciente de que de pronto estoy generando 1,5 kilos de residuos sólidos al día, ¿qué debo hacer? Si hablamos la 3R, tengo que reducir, tengo que reducir mi generación de residuos sólidos. ¿Cómo los reduzco? Me voy al mercado con bolsas reutilizables, ¿no? Por ejemplo, me voy al mercado con bolsas reutilizables. De repente esa es una forma también de reducir. Ahora, una vez que ya soy consciente de ello y que reduzco, ahora tengo que reutilizar, porque si ahora, hace unos meses yo producía 1,5, pues ahora tengo que reducir a un kilo, digámoslo así. He reducido 500 gramos, 1 kilo. Entonces, una vez hecho esto, una vez que he reducido, entonces tengo que reutilizar lo que ya tengo. De repente no mucho del 100% de estos residuos que genero lo voy a poder reutilizar, pero muchos de ellos sí. Entonces, puedo reutilizarlo. Y una vez hecho la reutilización, ya pasa al reciclaje. ¿Y el reciclaje qué cosa es? Es darle ya un cambio físico-químico al producto. Va a cambiar este producto, ¿de acuerdo? Entonces, a ver por ahí qué nos dice. A ver, vamos a ver por acá, nos dice Cristian. Al decir reducir, quiere decir que claro que sí, Cristian, disminuir la cantidad de residuos. Reciclar quiere decir seleccionar todo lo que es plástico, cartones, botellas, y reutilizar quiere decir comprar bolsas de cartón. Claro que sí, con las mismas bolsas que tú puedas de repente tener. Por ejemplo, hay muchas formas de poder reutilizar algún residuo sólido que nosotros estemos generando. Y esto aboca mucho más incluso para las organizaciones. Las botellas descartables se pueden usar como maceteros para plantas. Muy buen punto ahí, Cristian. Excelente lo que dices. Entonces, hay hay muchas opciones hoy por hoy para poder nosotros reutilizar o reciclar nuestros residuos ya generados. Pero el primer paso importante es ser conscientes de que tenemos que reducir la cantidad de residuos que hoy por hoy generamos. Bien, esto creo que es importante que te haya mencionado, ¿sí? Y vamos entonces con lo siguiente, la gestión ambiental. La gestión ambiental. A ver qué nos dice por acá. Ricardo nos dice la madera que se utiliza en muchos ámbitos laborales cumplen con las tres R. Así es, muy bien, Ricardo, excelente. Muy bien. Entonces, la gestión ambiental. ¿Qué nos dice con la gestión ambiental? Es el esfuerzo que hacen las empresas
para mitigar el impacto sobre el medio ambiente, nos dice, ¿no? Generado por la actividad humana. Esto es la gestión ambiental. Muy bien. Dicho esto, vamos entonces a nuestra siguiente diapositiva. Mira lo que vemos acá. Mira lo que tenemos acá. A ver, cuando nosotros hablamos de este punto, cuando tenemos en este punto, en esta diapositiva lo que estamos nosotros hablando es sobre la evaluación de impacto ambiental, la famosa EIA. Muchos de ustedes me imagino que lo han escuchado. ¿Qué es esto? Esta es una herramienta clave para la gestión ambiental. Primero tenemos que entender los conceptos básicos que aquí se representan. Mira, impacto ambiental. Esto se refiere a cualquier efecto que una actividad humana puede tener sobre nuestro medio ambiente. Y aquí es importante destacar que estos impactos deben ser medibles y tienen que ser valorables. ¿Ah? Así que, por ejemplo, una construcción o una actividad industrial puede causar cambios en el agua, puede causar cambios en el suelo, en el aire o incluso en la biodiversidad. Fíjate, cuando nosotros construimos una casa, un espacio, ya estamos generando un impacto ambiental. Así es, porque estamos generando cambios, ¿no? Y cuando hablamos de evaluación de impacto ambiental, que es la EIA, este es un proceso sistemático que nos permite a nosotros analizar y valorar los posibles efectos ambientales de una actividad o un proyecto antes de que éste se realice. Y acá quiero resaltar esto, antes de que éste se realice. Es como una radiografía previa que nos ayuda a anticiparnos a que estos problemas y buscar soluciones para mitigar estos impactos. Así es, estimados profesionales. Cristian nos dice la contaminación de los ríos a las causas de derrames. Así es, estos impactos que ocasiona. Así es, muy bien. Así es, Cristian, son impactos gravísimos, de altísima nivel de nivel de significancia, de riesgo, es muy alto, lo vamos a ir viendo más a detalle. Excelente tu aporte, Cristian. ¿Sí? Y ahora notemos acá en la lámina tres preguntas claves que debemos hacernos en este contexto. Primeramente, ¿qué es el impacto? ¿No? Esto implica identificar exactamente cuáles son las consecuencias que el proyecto puede tener. Segundo, ¿qué causa el impacto? Aquí tenemos que analizar las actividades o los factores específicos que van a generar el daño. Por ejemplo, un derrame de petróleo, como lo mencionaba Cristian, como es el que muestra en la imagen también incluso, ¿no? Que afecta el agua y la fauna. Y tercera pregunta, ¿y cómo medimos o calificamos este impacto? Y acá es crítico porque necesitamos herramientas y criterios claros para poder determinar si un impacto es significativo o no lo es. ¿Mm? Y por último, nuestra lámina nos indica, nos ilustra un claro ejemplo de un impacto ambiental negativo, ¿no? Un derrame de petróleo en un cuerpo de agua, es lo que vemos acá, ¿no? Es lo que hace un poco tiempo también nos ha pasado, ¿no? En las costas del Callao, ¿no? Y este tipo de incidentes afecta no solamente el ecosistema acuático, sino también a las comunidades que dependen de este recurso, por ejemplo, los pescadores artesanales. Este tipo de escenarios, estimados profesionales, son los que la evaluación de impacto ambiental busca evitar mediante la planificación y la implementación de medidas preventivas. La EIA, o más conocida como el Estudio de Impacto Ambiental, no solamente es un requisito normativo, sino es una herramienta para tomar decisiones responsables y sostenibles, alineando el desarrollo humano con la protección del medio ambiente. Es importante tener en cuenta ello. Bien, ok, entonces, dicho esto, a ver qué nos dice, afecta la vida humana y marina y al ecosistema. Así es, Cristian, excelente, excelente. Vamos a continuar entonces con la evaluación de impacto ambiental. ¿Cuáles son sus etapas de la evaluación de impacto ambiental? Tenemos 5 etapas. La primera, identificar aspectos e impactos ambientales. Antes de la identificación, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que mapear nuestros procesos, porque la misma forma de evaluar un impacto ambiental se hace también para elaborar, ¿qué cosa? Una matriz I per se. Antes de hacer una matriz I per se, que es similar a esto, en este caso al contexto medioambiental, se debe mapear nuestros procesos para entender cuáles son nuestras actividades, cuáles son nuestras tareas
e identificar cuáles son estos aspectos y los impactos ambientales. Una vez hecho esto, tenemos que establecer nuestros criterios de valoración. Así es. Luego de esto hay que hacer la valoración del riesgo ambiental. Número 4, establecer alternativas de mitigación. Vamos a tener que reducir este impacto ambiental. Y por último, elaborar un informe de los impactos ambientales de nuestras actividades. ¿Ok? Muy bien. Dicho esto, acá, por ejemplo, tenemos aspectos ambientales que son los elementos o actividades que interactúan con el medio ambiente y que tiene un potencial de causar impacto, nos dice la lámina, ¿no? Esto básicamente, en resumen, vendría a ser pues la construcción de una casa. Por ejemplo, si hablamos del factor personal, pero si hablamos de organizacional, ya hablamos de mucho más grande. Por ejemplo, el consumo de energía, la generación de residuos, uso de materias primas, emisiones atmosféricas, consumo de agua. ¿Mm? Estos son los famosos aspectos ambientales, que es básicamente el elemento o actividad que está interactuando con el medio ambiente y viene de qué? ¿Viene de dónde? De la organización. Son acciones que toma la organización, elementos o actividades, productos de la organización. Esos procesos, esos mapas de procesos que toman en cuenta todas las acciones y actividades que nuestra organización genera. Consumo de energía, uso de electricidad, gas natural, hidrocarburos, fuerza hídrica, ¿no? Generación de residuos sólidos, líquidos, gaseosos, usos de materias primas, madera, minerales, animales, plantas, emisiones atmosféricas, por ejemplo, CO2, que es lo que mencionaba, los gases nitrosos, gases sulfurados, vapores, el CFC, que es uno de los gases más terribles, ha sido digamos, el responsable de causar el daño en la capa de ozono. El consumo de agua, lavar, limpiar, la fabricación de alimentos, procesos químicos, ¿no? Que son también definitivamente muy importantes lo que corresponde. Yo creo que también es importante mencionarles, chicos, que también es importante entender la huella hídrica. No sé si han escuchado hablar acerca de la huella hídrica. Cuando nosotros hablamos de la huella hídrica en este punto, nos referimos a la cantidad total de agua que se utiliza directa e indirectamente para producir bienes o servicios. Así es. ¿Tú sabes cuánto realmente de agua se necesita para producir 1 kilo de carne de res? ¿Lo sabías? ¿Será 1.000 kilos? ¿1.000 litros? ¿2.000 litros? ¿500 litros? ¿Sabes exactamente cuántos litros de agua, o tienes una idea al menos, se necesita para poder producir 1 kilo de carne de res? ¿Y tienes una idea? Fíjate, mira qué importante. Marcos nos dice, una familia de clase alta gasta en promedio 10 veces de agua que una familia de clase baja. Sí, definitivamente, la huella de carbono y la huella hídrica es muchísimo más elevada, incluso en familias o en localidades o en ciudades de mayor, digamos, capacidad de recursos. Por ejemplo, en países del primer mundo son muchos más la cantidad de residuos, de recursos que utiliza, a diferencia de repente de un país de tercermundista. Fíjate. Entonces, si nadie me ha respondido, es porque no lo saben. Fíjate, para que tú te puedas tener en tu mesa 1 kilo de carne de res, para que llegue a tu mesa y puedas hacerlo de repente una hamburguesa, puedas hacerle un filete a la parrilla de repente, un guiso o no sé, pues, o un estofado, no lo sé. Ese kilo de carne necesita consumir más de 14.300 litros de agua. Fíjate, 14.300 litros, mucho más. Más o menos ese es el promedio que se gasta, que se necesita para producir 1 kilo de carne de res. La industria bovina, la industria de la ganadería es la que más produce, la que más consume agua. La carne de res es uno de los productos con mayor huella hídrica, porque como les dije, para producir 1 kilogramo de carne de res se necesita aproximadamente
perdón, 15.400 litros de agua. Este número puede parecer sorprendente, fíjate, pero debemos entender que la mayor parte del agua utilizada en la producción de carne no se destina directamente a los animales. No es que por ahí el ternerito o la vaquita o el torito pues está consumiendo esa cantidad de litros, no, sino a la producción de alimentos que consumen. Por ejemplo, el agua para los cultivos, el agua para beber, los procesos de producción. Fíjate que los bovinos se alimentan principalmente ¿de qué? De pasto, de maíz, de soja, de otros granos. Y cultivar estos alimentos, estimados profesionales, requiere grandes cantidades de agua, lo que representa la mayor parte de la huella hídrica. El agua para los cultivos. De ahí viene el agua para beber a lo largo de su vida, pues una vaca puede consumir miles de litros de agua para mantenerse hidratada. Y por último, los procesos de producción. Una vez beneficiados estos animales, además del agua, también se utilizan en los mataderos y durante el procesamiento de la carne. Así que el resultado es que el consumo de carne tiene un impacto hídrico significativo y reducir el consumo de productos animales puede ayudar a disminuir nuestra huella hídrica personal. No sé si ustedes han escuchado hablar, hoy por hoy ya existe la carne 3D, ¿no? Han impreso carne de res, han impreso carne de trucha, carne de salmón, y bueno, pues entiendo que muchos de los testigos y aquellos que han tenido la oportunidad de probar, pues dice que sabe de manera muy similar a la carne, ya sea del pez o de la res. Me imagino que esto es el inicio de algo diferente, cómo será nuestra alimentación más adelante, pero ya el mundo es consciente de estos impactos tan significativos que están generando la industria, la producción de carne de res, la producción de carne de cerdo, la producción de, en sí, la ganadería. Es una de las más industrias que más consume, que más huella hídrica significativa deja en su producción. Bien, ok, entonces, a ver qué nos dicen por acá. A ver, mm, a ver, vamos a ver por acá. A ver, se necesitan por ahí 15.000 litros de agua así para poder producir 1 kilo de carne. Muy bien, Cristian. No es el sector agrícola con mayor consumo. Ah, mira, fíjate, Fausto, que cuando hablamos de la huella hídrica, hablamos de verduras, por ejemplo, ¿no? Hablamos de verdura. La huella hídrica en la producción de verduras. A diferencia de la carne, las verduras tienen una huella hídrica mucho menor, fíjate, mucho menor. Pero aún también así es importante. Por ejemplo, para producir 1 kilo de papas, se requieren aproximadamente 287 litros de agua, fíjate. ¿Y en dónde se da esto? En el riego. La mayor parte del agua utilizada en la producción de verduras se destina en el riego de los cultivos. Las verduras suelen ser mucho más eficientes en el uso del agua a comparación de los cereales o las carnes. Los cereales también consumen muchísima agua, pero la cantidad de agua puede variar según el tipo de verdura o la región también donde se cultiva. Importa mucho el tema de las condiciones climáticas. Por ejemplo, el área donde hay lluvias suficientes, la huella hídrica puede ser menor, ya que el agua de riego no es tan necesaria, ¿no? Sin embargo, en zonas áridas, los agricultores necesitan, depende de un sistema de riego, lo que aumenta la producción del consumo de agua. Por ejemplo, si hablamos de la agricultura, uno de los productos que más agua consume es la palta. La palta, así es, la palta, es el oro verde, no sé si han escuchado hablar. Hay un documental muy interesante en Netflix, que es una plataforma de streaming, que se llama Rotten. Búsquenlo, búsquenlo y averigüen un poco acerca de esto. Vean este documental, hay mucha información ahí relevante que realmente podría interesarte. Gracias, Fausto. Generalmente el sector agrícola, si bien es cierto, tiene una significativa huella hídrica, sin embargo, el sector ganadero es el que más consume, porque no solamente hablamos de que los animalitos, las vaquitas se beben el agua, sino estamos hablando también de la producción de sus alimentos y, por supuesto, para el beneficio y la producción de carne. Bien, entonces, el plástico, imagínense, el plástico todavía es mucho más pequeño. O sea, imagínense, ¿no? La huella hídrica y la fabricación del plástico es un caso diferente, fíjate, porque no está directamente relacionada con la agricultura o el riego, sino con los procesos industriales. Para fabricar 1 kilo de plástico se requieren 100 a 200 litros de agua, dependiendo del tipo de plástico o del proceso de fabricación. Enfriamiento, limpieza, la mayor parte de agua se utiliza en estos procesos de enfriamiento de las máquinas, por ejemplo, los productos durante la producción.
también se usan para limpiar el equipo en otras etapas de procesamiento industrial. La producción de petróleo, claro, no olvidemos que el plástico se produce a partir del petróleo y la extracción y refinación del petróleo también, ¿no? Pero que también consume una cantidad significativa de agua. Entonces, este es un claro ejemplo de cómo los productos que utilizamos en nuestra vida diaria, como las botellas de plástico, los envases, también tienen un impacto ambiental mucho mayor de lo que pensamos, incluso en términos de consumo de agua. Ahora, si esto lo exportamos a la contaminación que genera el plástico, pues es abismal y ya de manera exponencial. Entender la huella hídrica, estimados profesionales, de diferentes productos nos ayuda a tomar decisiones mucho más informadas y conscientes. Así es, porque nos da la capacidad de poder elegir, porque nos da la capacidad de elegir. Cada vez que consumimos carne, verduras o productos de plástico, estamos usando indirectamente agua. Ese es un recurso vital para la vida. Y es por eso que debemos pensar en maneras locales, de repente, en maneras de reducir nuestra huella hídrica, ya sea comiendo menos carne, quizás eligiendo productos más, de nuestra localidad antes de importarlos, que por ahí requieren menos transporte, utilizando menos plástico de un solo uso. Con pequeñas acciones podemos marcar una gran diferencia en la conservación de nuestros recursos hídricos, estimados profesionales. A tener en cuenta ello, por favor. A ver, ¿qué nos dice? A ver, la población de Estados Unidos consume la tercera de los recursos naturales entre países de Estados Unidos y se acaba el planeta. Así es. Eso es totalmente cierto, estimado Marcos. Muy bien. Hacen agua como el río para cultivar esas plantas. Así es, muy bien, Cristian. Y el equipo de Intelecta, exactamente, siendo las 7:05 de la noche, ha compartido el enlace de asistencia para que valides tu participación en esta cuarta sesión. ¿Sí? Tómate unos segunditos y valida tu participación. Muy bien, continuemos entonces con nuestras diapositivas. Acá vemos lo que es impacto ambiental, ya hemos visto aspectos y ahora vemos el impacto ambiental. Efecto de origen humano, nos dice que implica la afectación del medio ambiente y que es factible de medición y valoración. Así es, por supuesto que sí, se puede medir y se puede valorar. Lo vamos a ver en un minuto. Por ejemplo, consumo de energía, uso de electricidad, gas natural, hidrocarburos, fuerza hidráulica, generación de residuos, uso de materias primas, emisiones atmosféricas, consumo de agua. Cuando hablamos de consumo de energía, recordemos una cosa. En nuestro país, más del 50% de la energía total que se produce para el consumo en casas, locales e industria se da por la quema de gas natural. Fíjense, emisión de CO2. El consumo de energía se da, o sea, la producción de energía eléctrica se da por la quema de gas natural. Imagínense. Entonces, no estamos como que contribuyendo, ¿no? Mucho a nuestro planeta. Muy pocos de nuestra generación de energía eléctrica se da por la fuerza hidráulica. Muy poco. Tenemos pocas represas, eso es cierto. Eso es totalmente cierto. Las represas casi no existen en nuestro país, o por si es cierto, no existen. Y que generalmente en otros países mucho más industrializados, mucho más capacidad de recursos, pues sí lo tienen, ¿no? Bien, entonces, este cuadrito es importante. Este cuadrito es importante, préstame mucha atención a lo que te voy a explicar acá, por favor. Este es muy importante. Vamos a ver los criterios ambientales, ¿de acuerdo? Criterios ambientales. En esta diapositiva vamos a abordar cuáles son los criterios ambientales que vamos a utilizar para evaluar y clasificar impactos ambientales. Y es fundamental que entiendas que que esta matriz que vemos acá nos ayuda a valorar esas diferentes dimensiones, el impacto de una actividad sobre el medio ambiente. Así que vamos a ver cada uno de estos criterios. Primeramente, vayámonos a potencial de daño. Acá está. Potencial de daño. ¿Qué significa esto? Mira, este criterio evalúa el grado de afectación que un impacto puede generar sobre una variable ambiental específica, como el agua, el aire o el suelo. Y se clasifica en tres niveles. Hablamos de baja, de media o alta. Si hablamos de baja, es un rango del 1 al 3. ¿Qué implica? Un impacto mínimo que mantiene la condición natural, ¿no? Del medio y prácticamente sin alteraciones significativas. Cuando hablamos ya de media, que es un rango del 4 al 6, ya representa un impacto moderado con cambios detectables en el medio, pero dentro de los rangos aceptables. Y cuando hablamos ya de
un rango alto entre 7 y 10 ya está indicando un alto grado de afectación, incluso con alteraciones significativas e inaceptables en la condición basal del medio. ¿Mm? Entonces, esto es lo que yo te llamo, lo que yo lo digo, el potencial de daño, ¿ya? Bajo, medio o alto. Ahora vayamos ahora a las partes interesadas, acá. Partes interesadas. Cuando hablamos de partes interesadas, este criterio mide el alcance geográfico del impacto y cómo afecta a las partes interesadas. ¿Mm? Por ejemplo, comunidades o ecosistemas, ¿de acuerdo? Y esto también tiene rangos. Por ejemplo, cuando hablamos de partes interesadas de manera puntual, tiene un rango del 1 al 3. El impacto está localizado en una zona específica y no se expande más allá de esta área. Es de manera puntual acá, localizado. ¿Bien? A ver qué nos han puesto por acá. A ver. Hola Ángel, ¿cómo estás? Bienvenido. Bienvenido, bienvenido. No hay problema. Bueno, igual vas a poder revisar la sesión grabada y vas a poder ponerte al día porque ya tenemos una hora avanzando. ¿Bien? Qué bueno tenerte por acá, Ángel. Marco, la minería responsable puede tener la minería, no, Marcos, realmente existen diferentes criterios que vamos a ir viendo. Si bien es cierto, hay riesgos bajos también, pero también existen riesgos altos. Así el potencial, el impacto va a ser bastante alto también, ¿no? Vamos a ir viéndolo tranquilo a detalle, ¿de acuerdo? Muy bien. Ya hemos hablado de partes interesadas. Cuando hablamos de parte puntual, del 1 al 3, el impacto está localizado en una zona específica y no se expande más allá de esta área. Cuando hablamos dispersa, estamos hablando en el rango del 4 al 6. Acá tenemos que detectar, se detectan en varias áreas mucho más amplias dentro del entorno cercano. Y por último, pues ya cuando hablamos de extendidas del 7 al 10, ya se manifiesta en forma generalizada, incluso fuera del área inicial de influencia de la actividad. Por ejemplo, derrame de petróleo. Así es, derrame de petróleo. Esto vendría a ser extendida, si hablamos de partes interesadas, del 7 al 10. Ahora hablemos de frecuencia. Acá está, frecuencia, ¿ya? Vamos a hablar ahora de frecuencia. En este punto, acá, estamos en este punto. Acá miren mi cursor, ¿ya? Cuando hablamos de frecuencia, estimados profesionales, el criterio analiza la duración o recurrencia del impacto ambiental a lo largo del tiempo. Por ejemplo, corta duración, del 1 al 3. El impacto ocurre de forma específica, de forma esporádica o por un tiempo limitado, con una duración menor de 2 años. ¿Ya? Cuando hablamos de duración media, de 4 a 6, el impacto se mantiene durante un periodo mucho más prolongado, de 2 a 5 años aproximadamente. Y cuando hablamos de larga duración, de 7 a 10, aquí hablamos de impactos que persisten por más de 5 años. También están relacionados, por ejemplo, al derrame de hidrocarburos, generando alteraciones duraderas o incluso permanentes en nuestro ecosistema. ¿Mm? A ver, busquemos un ejemplo. A ver, pensemos en una actividad, por ejemplo, como la construcción de un puente, ¿ya? Durante las obras, si hay ruido que afecta únicamente al área circundante, podríamos clasificarlo como un impacto puntual de corta duración, ¿ya? Un impacto puntual de corta duración. Pero si la actividad implica vertimientos en un río que afectan a comunidades, aguas, abajo, el impacto podría clasificarse como disperso con una media o larga duración, dependiendo de la magnitud del daño. Y esta matriz, estimados profesionales, alumnos míos, esta matriz es esencial para establecer las medidas de mitigación adecuadas. Los valores asignados nos va a permitir a nosotros priorizar acciones según la severidad del impacto, logrando así un manejo ambiental mucho más efectivo. ¿De acuerdo? A tener en cuenta ello. Esto es importantísimo, es sumamente sencilla, no hay mucho no hay mucha ciencia acá, pero es importante que entendemos estos criterios en potencial de daño, partes interesadas y frecuencias. ¿Bien? Ok. A ver. Aitana, ¿no? Dice Aitana, el derrame de petróleo de Ancón tiene más de un año y hasta ahora tiene un impacto en la... Así es, por supuesto. Así es, afecta a los animales, a los pescadores, aunque no se recuperan las consecuencias del derrame de petróleo. Así es, estimada Aitana.
Por supuesto, esto definitivamente es de larga duración si hablamos de frecuencia, si hablamos de partes interesadas vendría a ser extendida y cuando hablamos de potencial de daño vendría a ser alto. Estos son los valores que deberíamos considerar en un derrame de petróleo. Excelente tu aporte. Muy bien. Continuemos entonces. Y ahora veamos justamente el SNR, el NSR, perdón, que es el nivel de significancia del riesgo. ¿Cómo calculamos esto? El potencial por las partes interesadas por la frecuencia, que es lo que hemos visto acá. Potencial por partes interesadas y por frecuencias. Aquí tenemos un rango del 1 al 3 es bajo, el nivel de significancia de riesgo, del 4 al 8 vendría a ser un riesgo medio, del 9 al 18 vendría a ser alto y del 19 al 27 muy alto. Bien, esto es lo que están buscando, este es el valor, este es lo que nosotros buscamos en nuestra evaluación de impacto ambiental, el nivel de significancia del riesgo, ¿de acuerdo? Nivel de significancia del riesgo. A ver. ¿Y acá qué tenemos? Acá tenemos, por ejemplo, un cuadrito ya, un ejemplo mucho más claro de lo que es la tabla de valoración, ¿ya? Esta tabla, estimados profesionales, presenta un análisis de las actividades realizadas en un proceso productivo e industrial, ¿de acuerdo? Y también sus impactos ambientales asociados. Y utiliza una metodología para valorar la severidad de estos impactos en función de varios criterios. Por ejemplo, lo que mencionaba, potencial de daño, partes interesadas y frecuencias. Y finalmente, pues asigna un NSR, que es el nivel de significancia de riesgo, para priorizar medidas de mitigación. Bien, por ejemplo, vamos a hacer el desglose de al menos dos filas, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de desglose por filas, pues vamos a ver la actividad. Primeramente, operación de maquinarias. Aspecto ambiental, el consumo de energía eléctrica, claro. Impacto ambiental vendría a ser el agotamiento de recursos, ya que la generación de energía puede provenir de recursos no renovables, como por ejemplo combustibles sólidos, ¿no? Fósiles, que es lo que yo te decía, en nuestro país más del 50% de la producción de energía eléctrica se da por la quema de gas natural. Si hablamos de evaluación, vamos a colocar potencial de daño 2, que son cambios leves o moderados en el medio, partes interesadas, le vamos a colocar un 2 también, que es una incidencia en un sector más allá de la fuente, y una frecuencia 3, impacto recurrente o continuo a largo plazo. Y porque vamos a hacer el cálculo, ¿no? 2 por 2 vendría a ser 4, 4 por 3, 12. Entonces, el NSR vendría a ser 12 y según nuestro nuestro niveles vendría a ser alto, ¿verdad? Acá está, alto. Bien, vendría a ser alto. Entonces, lo que significa que este impacto requiere atención prioritaria y también estrategias para reducir el consumo energético o utilizar de pronto fuentes renovables. Bien, importante. Ahora vamos al siguiente. Le dije que vamos a hacer dos, ¿bien? Por ejemplo, adquisición de insumos, telas, tintes, hilos. Aspecto ambiental, uso de recursos naturales no renovables. Ahora, impacto ambiental. Vendría a ser el agotamiento de recursos de qué? Debido a la extracción de materias primas no renovables utilizadas en la fabricación de estos insumos. Si hablamos ahora de la evaluación, vamos a darle un potencial de daño 2, partes interesadas 2 y frecuencia 3. Y nos viene también un nivel de significancia del riesgo alto. Es similar al caso anterior. Nos va a indicar la necesidad de adoptar insumos sostenibles o estrategias de reciclaje. ¿Ok? Muy bien. Entonces, estimados profesionales, es importante entender que eh, dentro de la leyenda y evaluación final, el potencial de daño evalúa la gravedad del impacto ambiental del 1 al 3. Partes interesadas determina el alcance geográfico del impacto del 1 al 3. La frecuencia analiza la persistencia del impacto en el tiempo del 1 al 3. El NSR calcula cómo el producto de los tres factores anteriores 1.4 medio, impactos manejables con maneras básicas, del 5 al 12 es alto, impactos significativos que requieren estrategias inmediatas de mitigación. ¿Ok? Entonces,
Esta tablita que vemos acá en pantalla nos va a ayudar a priorizar acciones ambientales. Por ejemplo, las actividades relacionadas con el uso de energía, adquisición de insumos y vertimiento de aguas residuales tienen una NSR alta, lo que sugiere que deben ser el enfoque principal de programas de sostenibilidad. Esto es lo que nos llama. Una vez hecha esta valoración, nos llama la alerta acá, ¿no? Entonces, lo que es importante que las actividades con NSR medio, como por ejemplo el corto o empaquetado, también deben ser monitoreadas, pero con menor urgencia, ¿ya? Y bueno, pues en este caso, ya los de bajo, pues ya no serían significativas, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener en cuenta ello, estimados profesionales. Ahora, yo quiero también explicarte un poquito acá, de repente, cómo nosotros elegimos esto. Cuando hablamos de potencial de daño, y quiero explicarte, quiero ser un poco más detallado acá. Este criterio mide la magnitud del impacto ambiental que puede causar una actividad. ¿De acuerdo? Y los valores que vamos a seleccionar van a ser según el grado de alteración en el medio ambiente. Te lo dije, bajo se elige cuando el impacto es mínimo o casi imperceptible y no va a alterar significativamente la condición basal del medio ambiente. ¿Ya? Por ejemplo, el uso de energía renovable podría clasificarse como bajo, ¿no? Por ejemplo, si usamos nosotros celdas solares, pues van a ser bajos, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de medios, se asigna cuando hay un impacto detectable por dentro de los rangos aceptables, como el uso moderado de recursos no renovables o emisiones menores. Ya alto vendría a ser alteraciones significativas que podrían ser irreversibles, como bien lo menciona el cuadrito, vertimiento de aguas contaminadas sin tratamiento o generación masiva de residuos peligrosos. ¿Mm? En la tablita, el valor 2 se asigna porque los impactos, aunque imperceptibles, por ejemplo, el agotamiento de recursos, contaminación, no son catastróficos y aún pueden manejarse con medidas correctivas. ¿De acuerdo? Por eso estamos colgando un 2. Ahora, cuando hablamos de partes interesadas, ya evalúa la extensión geográfica del impacto y su efecto en personas o también en los ecosistemas. Ecosistemas. En la tablita, los valores 2 y 1 que reflejan que los impactos varían en alcance, desde locales hasta moderadamente amplios, dependiendo de la actividad. Y cuando hablamos de frecuencia, ahí vemos ya la duración o repetición del impacto ambiental en el tiempo. ¿Sí? Así que en la tablita los valores 3 que hemos asignado a actividades como el uso de energía refleja que son continuas y de largo plazo, mientras que los valores 1 y 2 representan actividades menos recurrentes o temporales. Ahora, hablemos de ¿por qué hemos seleccionado estos valores? Primeramente, los valores que hemos asignado es en base a observaciones objetivas y parámetros estándar, como el impacto perceptible, alcance geográfico y duración. Eso es una consistencia metodológica. Cuando hablamos de escalas de riesgo, los valores seleccionados van a reflejar el nivel de riesgo ambiental de cada actividad, lo que nos va a permitir priorizar acciones correctivas según el NSR, que es el nivel de significancia del riesgo. Y por último, la aplicación práctica en esta evaluación es totalmente sencilla, es estandarizada y nos va a facilitar la comparación entre diferentes actividades, ayudando a tomar decisiones de la manera más efectiva. ¿De acuerdo? Así que no se me complique, no piensen que es demasiado difícil esto. En resumen, los valores que nosotros estamos asignando no son arbitrarios, se basan en criterios medibles y objetivos. Así es, lo que va a asegurar que las evaluaciones sean replicables y sean precisas. ¿Mm? Así que es importante entender ello, estimados profesionales. Muy bien, entonces, una vez que nosotros ya tenemos un NSR inicial, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que implementar medidas de conservación ambiental. Así es, implementar medidas de conservación ambiental. ¿Y qué es lo que nos dice nuestra lámina? Son acciones y prácticas que están buscando minimizar el impacto negativo de las actividades empresariales en el medio ambiente y promover una gestión sostenible de los recursos naturales. Bien, como ejemplo, ¿qué tenemos ahí? Eficiencia energética, por ejemplo, ¿no? Si tenemos una planta de producción, pues tenemos que buscar
maquinarias, herramientas que tengan una eficiencia energética máximo del nivel A la C, máximo, no más. Ojalá sea de nivel A, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de eficiencia energética, nos dice reducir el consumo de energía eléctrica y combustibles fósiles mediante la adopción de tecnologías mucho más eficientes, optimización de nuestros procesos para ahorrar el uso de energía, la concientización de nuestra gente sobre prácticas de ahorro energético. Fíjate que en pantallita lo que tenemos acá, esta imagen, lo hemos visto en algún lado, ¿verdad? Me imagino que cuando te has comprado una refrigeradora, cuando te has comprado de pronto un horno microondas, quizás lo has visto esta imagen, ¿no? Y ahí te sale justamente cuál es la eficiencia energética de este dispositivo, de este aparato eléctrico, ¿no? Por ejemplo, también el uso de energías renovables, ¿no? Hay que incorporar fuentes de energía renovables como la solar, la eólica, la geotermia, las biocombustibles, para poder reducir la dependencia de estos combustibles fósiles y las emisiones de gases de efecto invernadero, que es lo que hemos hablado ya inicialmente, lo durísimo y lo catastrófico que puede ser para nuestro planeta, el incremento del CO2, las altas temperaturas en los mares, el nivel de temperatura, de profundidad, el nivel del mar también incluso, ¿no? Y el deshielo de los casquetes polares. Hay que hacer una gestión de residuos sólidos, tenemos que reducir, tenemos que reutilizar y tenemos que reciclar estos residuos sólidos, líquidos, segregación adecuada de residuos, compra de materiales biodegradables, ¿por qué no? Claro que sí. Conservación del agua también, ¿no? Instalar dispositivos de ahorros de agua, reparación de fugas, reutilización del agua en procesos industriales cuando sea posible. Importantísimo, las plantas de agua, ¿no? ¿Qué más? Reducción de emisiones atmosféricas también. Son acciones que podemos implementar para reducir nuestros niveles de significancia del riesgo. Implementar tecnologías y prácticas para reducir emisiones de contaminantes atmosféricos, como gases de efecto invernadero, óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre o material particulado. Colaboración con la comunidad, claro que sí, muchas comunidades colaboran directamente, de manera muy seguida con los titulares mineros, petroleros, con diferentes empresas grandes, ¿no? Transnacionales, consorcios, para poder trabajar de manera articulada, pues, y establecer relaciones positivas en conjunto con las comunidades locales y las partes interesadas, ¿no? Ser capaces de involucrarlas en iniciativas ambientales y puedan apoyarse en proyectos de conservación y el desarrollo sostenible en áreas donde genera impacto la organización. Bien, entonces, ¿qué más tenemos por acá? Acá tenemos el resultado, fíjate. ¿Mm? Ya tenemos el resultado. Inicialmente, nuestro avance del NSR inicial era hasta por acá, ¿ves? Pero una vez que ya conocemos todas nuestras acciones que podemos implementar, pues vamos a colocarle medidas de conservación ambiental. Y esto va a reducir tremendamente a la mitad, fíjate, mira, el potencial de daño se conserva, yo lo he comentado, las partes interesadas disminuye a uno, a la mitad, y la frecuencia se mantiene. Pero ya con estos valores disminuidos, al comprar máquinas con eficiencia tipo A, acá está, mira, la eficiencia tipo A, bien, eficiencia energética, concientizar a los empleados en el ahorro de energía, pues ya estamos reduciendo nuestro nivel de significancia del riesgo a un 6. 2 por uno 2, 2 por 3 6. Y vendría a ser un nivel de significancia de riesgo medio. Y así sucesivamente podemos ir implementando medidas de conservación ambiental que sean medibles, y por supuesto realizables. Bien, así de sencillo, estimados profesionales, y para implementarlas tenemos que programarnos, definir las tareas, definir plazos, definir responsables, como lo he venido mencionando en sesiones anteriores, es importante planificar. Tenemos que planificar. Una vez hecho esto, tenemos que establecer plan de implementación, plan de capacitaciones, plan de comunicaciones, plan de respuesta a emergencia, claro que sí, y monitoreo y seguimiento para buscar la mejora continua. ¿Y qué consideraciones debemos tener para la implementación? Primeramente, en toda gestión, si no existe un compromiso real, genuino, visible de la alta dirección, no funciona.
necesitamos buscar el compromiso de la alta dirección. Tenemos que sensibilizar y concientizar a nuestra gente de lo importante que es esta gestión ambiental. Participación activa de nuestra gente, claro que sí, también tomar decisiones, aprobar procedimientos, buscar ideas, hacer concursos de pronto en la organización para poder mejorar nuestras actividades y reducir nuestra huella de carbono, nuestra huella hídrica y nuestras actividades. Colaboración con socios externos también, por supuesto, ¿no? ¿Qué más tenemos por acá? Vamos a ver ahora manejo de residuos y sustancias peligrosas, que va a ser bastante ligero, porque ya ustedes tienen el diploma en sus aulas virtuales de manejo y control de sustancias peligrosas y residuos peligrosos, que es famoso MATPEL, ¿no? Ahí lo vamos a ver más a detalle. Bien, entonces ahí cuando tenemos el primer punto tenemos que identificar. Todo tiene que ser identificado. Identificación de los residuos y sustancias peligrosas producto de qué? De nuestros procesos, de nuestras actividades. Productos químicos, fertilizantes, bases solventes, farmacéuticos, ácidos, sales, ¿no? Residuos industriales, por ejemplo, pintura, plásticos. ¿Cuáles son estos residuos o sustancias peligrosas que está generando mi organización? Y tienen que estar clasificados en estos tipos: electrónicos, biológicos, domésticos, residuos industriales y productos químicos. ¿Bien? Ahora, importantísimo, los residuos de la actividad industrial deben aislarse de forma segregada a fin de tomar decisiones adecuadas para cada tipo de sustancia. Tienen que separarse desde la fuente, desde la fuente. Ahí tiene que estar la concientización, ahí tiene que estar la batería de residuos sólidos según código de color. ¿De acuerdo? Ahí tiene que estar, ¿bien? ¿Qué más? Almacenamiento seguro, claro. Una vez que ya nosotros hemos segregado correctamente los residuos y materiales peligrosos, tenemos ahora que almacenarlos de manera segura y también adecuada. ¿Para qué? Para prevenir fugas, derrames o liberaciones accidentales. ¿Y esto qué implica? Seguir protocolos de almacenamiento específicos como el uso de contenedores adecuados, la etiquetación clara y la segregación de materiales incompatibles en una matriz de incompatibilidad. Tiene que ser un contenedor seguro de material adecuado, lugar aislado y de acceso restringido, por supuesto, etiquetado y rotulado, y equipos contra emergencia, extintores, lavaojos, máscara de gas, kits antiderrame, etcétera. Bien, entonces, continuemos. También importante, una vez que recordemos que nuestro almacén temporal de residuos peligrosos es temporal, su mismo nombre lo dice, y se necesita hacer un transporte, una manipulación segura para los residuos, para los, digamos, el almacenamiento final. Esto generalmente en muchas empresas no es nuestro core business. El core business de una empresa generalmente no se da el transporte y manipulación segura. Para eso se contrata a otras empresas especializadas. ¿Por qué? Porque existen procedimientos y protocolos y controles para evitar fugas y derrames. Existe una ley que es la 28256, que es la ley general que regula el transporte terrestre de materiales y recursos y residuos peligrosos. También tiene su reglamento, el Decreto Supremo 020-2009 MTC. Así que para hacer esto necesita uno, tiene que haber un contenedor seguro, material adecuado, lugar aislado y acceso restringido, etiquetado, equipos contra emergencia. El contenedor, el medio de transporte y manipulación debe estar totalmente eh, realizado de una manera en que tenga todas estas características según lo que exige la ley. Y adicionalmente a ello, una autorización para transporte de materiales peligrosos, permiso de operación especial, por ejemplo, ¿no? Registro del vehículo, registro de transportista, certificación de capacitación tangible, visible, medible, licencia de conducir de categoría especial. Importante mencionar esto, ¿bien? Y por supuesto, una vez hecho esto, existe pues el final, el tratamiento y la disposición final que puede darse de manera física, química o biológica. Así es, física, estos ya son empresas especializadas que se dedican a esto, ¿no? Que es el procedimiento para minimizar el impacto ocasionado por materiales peligrosos en su disposición final. ¿Mm? El físico vendría a ser, por ejemplo, el tipo de tratamiento, incluye procesos como la separación por gravedad, la filtración, la sedimentación, la evaporación, la destilación, la extracción y la absorción. Por ejemplo,
La deshidratación que se utiliza para separar y purificar líquidos, mientras que la extracción se emplea para separar componentes de una mezcla utilizando solventes. Bien, ¿qué más? Tenemos también vertido en vertederos especializados, incineración controladas, tratamientos biológicos, reciclaje y utilización. Y por último, tenemos los retos que nosotros como gestores SOMA afrontamos hoy por hoy en nuestro año, en este siglo, en este año 2025, que es la energía y cambio climático. Tenemos que reducir el uso de combustibles fósiles y migrar hacia fuentes de energía verde, reducir emisiones contaminantes, el suelo, el aire, el agua, evitar la tala intensiva de los árboles, invertir en la mitigación de consecuencias del cambio climático. Queridos estudiantes, profesionales todos, hoy más que nunca estamos llamados a reflexionar profundamente sobre el impacto que nuestras acciones tienen en nuestro planeta. Vivimos en una era en la que cada acción, cada decisión, cada elección que hacemos deja huella. La huella de carbono que generamos con nuestras actividades diarias es una marca que no solamente afecta a nuestro presente, sino también condiciona el futuro de las próximas generaciones. Busquemos la reducción de la huella de carbono y no es simplemente un gesto individual, es una responsabilidad colectiva que exige un cambio de mentalidad. Cada vez que nosotros elegimos caminar en un lugar de conducir, usar una bicicleta en lugar de una moto, usar el metro, usar el autobús en vez de usar un carro propio, pues reducir nuestro consumo de energía o evitar el desperdicio, estamos participando activamente en la construcción de un mundo mucho más sostenible. Un mundo en el cual nuestras decisiones pueden mitigar los efectos del cambio climático, un mundo en el que dejamos de ser espectadores y nos convertimos en protagonistas de la transformación. Así es, estimados profesionales, el cuidado ambiental no es una opción, es una obligación ética y moral. Tenemos el privilegio de vivir en un planeta rico de recursos naturales, pero estos no son infinitos, recuérdenlo. Cada gota de agua que ahorramos, cada kilovatio de energía que evitamos desperdiciar es una contribución directa en la preservación de nuestro hogar común. ¿De acuerdo? A tener en cuenta ello, recuerden siempre que las decisiones que tomamos hoy van a determinar el tipo de mundo que van a heredar nuestros hijos y nuestros nietos. No permitamos que sea un mundo de escasez, sino de abundancia, donde el respeto por la naturaleza y el compromiso con el planeta sea nuestra mayor victoria. El futuro está en nuestras manos, está en tus manos. Hagamos que cuente realmente. ¿Sí? Bien, entonces, muchas gracias. Hemos llegado al final de esta cuarta sesión y los espero este miércoles 16 a las 6 en punto de la tarde para concluir con éxito. Este miércoles 16 vamos a hablar de cultura organizacional y nos vamos a poner intensos porque es uno de los temas que más me apasiona. Muchas gracias por su participación activa, muchas gracias por su presencia y definitivamente creo yo que con todo el material extra que ustedes tienen ahí, pueden mejorar aún más sus conocimientos. Investiguen, por favor, hay mucha tarea por ver. Les he recomendado dos documentales en plataformas de streaming, creo que muchos de ustedes lo pueden tener, lo pueden acceder a ellos. Háganlo, tómense esos minutos, esa hora y media que dura más o menos el documental para que puedan ver un poco más acerca de ello. Gracias, gracias, gracias. Dios lo bendiga a ustedes y nos vemos este miércoles 16 a cerrar con éxito este diploma. Hasta pronto.